Bueno, después del proceso de alineación, cuando la estructura ya tiene fallas, muestra inmediatamente con el proceso de alineación toneladas prensa hidráulica. Aquí él tenía una reparación anterior, pero en el proceso de alineación de una vez es visible la fisura. Proceso de alineación housing, cuando la estructura está excelente, no rompe. Cuando hay fisuras internas por salir, de una vez muestran dónde está. Iniciamos el proceso de alinear las puntas de este eje trasero o housing tipo Ford Cargo 1721. Lo tenemos en la prensa hidráulica. Con la prensa hidráulica ejercemos toneladas hidráulicas de presión para poderlo llevar nuevamente a su punto de alineación original. En los puntos de apoyo, en los extremos del eje como tal, tenemos un puntero móvil que vamos graduando poco a poco, y con este puntero móvil, en el momento de darle giro al housing, a la estructura, nos damos cuenta si la circunferencia está con la misma luz o tiene más luz en un punto que en otro. Eso nos da a entender que no está en su punto de alineación. Aquí estamos ejerciendo toneladas de presión a la estructura hasta que lo llevemos nuevamente a su punto original. Cuando la estructura está en excelentes condiciones, en este proceso de alineación no hay visibilidad de fisuras que salgan de su interior. Cuando la estructura, de pronto por vencimiento de material, tiene fisuras internas, en el proceso de alinearlo en frío, en la prensa hidráulica, de una vez, apenas tiene sometido esas toneladas de presión hidráulica, la fisura se vuelve visible en el exterior. En este caso, este housing, estamos en el proceso de alineación, y en ese mismo proceso de alineación hay fisuras visibles. Quiere decir que él estaba en un momento crítico donde la misma material como tal había perdido su resistencia. Proceso de alineación de housing eje trasero en prensa hidráulica, lo que llamamos en frío. Cuando ya tenemos una de las puntas alineadas, con la ayuda de una diferencial de cadena y en la misma prensa hidráulica, hacemos el proceso de invertir la punta hacia donde tenemos el cilindro hidráulico para seguir con el proceso de alineación. En este caso ya la primera punta la llevamos nuevamente a su punto original. Ahora nuevamente vamos a hacer el mismo proceso con la punta opuesta. Nos ayudamos de una diferencial de cadena, elevamos el housing o el eje trasero hasta que podamos darle el giro respectivo. Proceso de alineación, eje trasero o housing en prensa hidráulica. Es un proceso, como llamamos, lo hacemos en frío. No calentamos, en este caso, la estructura como tal. Las medidas de la prensa están fabricadas teniendo muy en cuenta este tipo de procesos donde el eje trasero o housing podamos llevarlo a la prensa hidráulica de esta manera horizontal, que la estructura de la prensa nos dé esa ventaja de hacer el proceso dentro de la estructura. Llevamos nuevamente el housing o eje trasero a los puntos de apoyo que se colocan en cada una de las puntas para poder realizar el proceso de alineación. Estos puntos de apoyo, en uno de sus extremos tiene un dispositivo mecánico, es un puntero, y este puntero nos da un proceso de simular como si estuviésemos en el torno. En el momento de hacer un giro de vuelta completa, con el puntero nos damos cuenta
si está alineado o en qué punto está desalineado. En el momento en que cerramos el puntero al punto de referencia, cerramos la luz. Cuando damos el giro a su lado opuesto, la luz se debe conservar en el mismo grado si está alineado. Si no está alineado, muy seguramente se va a separar mucho más y nos va a mostrar qué tan torcido o desalineado está la estructura. Proceso de alineación, eje trasero o housing en prensa hidráulica. Aquí lo tenemos en estos momentos, listo para el proceso de alineación. Cuando ya tenemos ubicado a dónde debemos ejercer las toneladas hidráulicas de presión, empezamos a hacerlo gradualmente para, llamarlo de este modo, no pasarnos. Lo llevamos poco a poco, vamos aplicando toneladas hidráulicas de presión, graduamos en cada proceso de aplicar toneladas hidráulicas, volvemos a calibrar el puntero, porque él nos va cediendo poco a poco. Hay que hacerlo poco a poco para no tener que pasarse al lado opuesto de su alineación y tener que devolverlo. Proceso de alineación, eje trasero, aquí con el puntero nos damos cuenta dónde está esa luz que nos indica dónde debemos hacer el proceso de aplicar las fuerzas hidráulicas equivalentes a toneladas hidráulicas de presión. Aplicamos toneladas de presión y volvemos nuevamente al puntero y nos damos cuenta que tanto se dio la estructura en el proceso de alineación. Estamos en un proceso de alineación, eje trasero o housing en prensa hidráulica, lo que llamamos una alineación en frío. Utilizamos un puntero, damos un giro y con el giro evidenciamos si está alineado o en qué punto debemos ejercer esas toneladas de presión. Te invito a que te suscribas a nuestro canal y estaremos compartiendo cómo lo hacemos en el taller, la manera como reparamos autopartes, vehículos de carga pesada. Muchas gracias, bienvenido.